Bueno, el ingreso a la Escuela de Bellas Artes, después de un proceso que tuve yo, que fue referente a mi salud, a la edad de 12 años, me vi obligado a suspender el colegio, a lo que algún profesor de esa época había hablado con mi padre que qué podía hacerse después de haber yo prácticamente perdido unos 2 años de estudios en el colegio. Lo había manifestado a mi padre: su hijo tiene talento para el arte, ¿por qué no lo matricula en la Escuela de Bellas Artes? Digamos, esos son los inicios de mi carrera artística. Mi padre oyó ese consejo y me matriculó en la Escuela de Bellas Artes. En esa época, la escuela aquella funcionaba en la Vargas, cerca de la Basílica, casi junto al Colegio La Salle, un edificio vetusto, viejo, que se caía. Ahí pasé 2 o 3 años en esa escuela. Luego de eso, casa arrendada, desde luego, por la institución. Pasamos a la 6 de diciembre, donde habían arrendado otra casa, y yo continué mis estudios de arte allí. Cursé hasta el 6º año, me gradué con honores. Fui el mejor egresado del grupo o de ese año, para luego yo, dadas las inquietudes que yo ya tenía en esa época, pensé viajar para Europa, pero no había ni medios económicos, nada, solamente eran sueños. Pero de una u otra manera las cosas van dándose, y conocí a 3 individuos chilenos. Esos chilenos, el uno era también estudiante de arte en Chile, los otros no recuerdo la profesión que tenían, pero estaban avanzando por el continente a dedo. Yo, ilusionado, me uní a ellos y viajé con ellos por bus, por barco, por avión. Llegué a los Estados Unidos, incluso después de haber atravesado toda Colombia, y en la época de los guerrilleros, algo que fue en verdad también interesante. Luego de eso, yo fui no regresado, pero me obligaron a que salga nuevamente de los Estados Unidos, porque yo llegué prácticamente como ilegal. Fui recibido en la Universidad de Miami por estudiantes de arte, pasé algunos días con ellos, se hizo muchas cosas para poder yo establecerme en Miami, en los Estados Unidos, pero no fue factible. Regresé a Colombia, avancé nuevamente hasta, creo que va a Medellín, hasta Medellín creo. En Medellín recibí un telegrama de mi padre en que me decía, o me escribió: regresa pronto al Ecuador, te ha sido concedido el permiso de ingreso para Alemania. Seguramente yo, antes de salir del Ecuador en ese viaje aventurero, yo solicité quizás una visa a la embajada alemana. Exactamente no me acuerdo ese proceso, pero eso fue. Regresé a Quito como lo más rápido posible. Me enteré de que en verdad podía yo ingresar a Alemania. En esa época creo que era obligatorio ir con visa, pero no tenía el dinero para el viaje. ¿Qué hice? Averigüé, me dijeron que hay barcos bananeros alemanes que cada semana o cada 15 días están en Guayaquil por llevar banano.
y que había la posibilidad de poder de trabajar en los barcos, ir trabajando en el barco. Igualmente el entusiasmo que tenía y la energía que tenía para poder pensar si quieren hacer eso, me fui a Guayaquil. En verdad aventurero la forma en que estuve también viviendo en Guayaquil unos días, No, bueno, eso quizá habrá que escribir algún momento un poco más detallado, porque no fue fácil. Tuve que hacer un curso de marinero, porque para subir al barco te obligan a tener un carnet de marinero. Así es que en la capitanía del puerto averigüé y fui un miembro más de un grupo aprendiendo a ser marinero. Llegó un barco, justamente, un barco alemán, blanco total. Hablé con el primer oficial y me dijo: si estás interesado en viajar así, ve al puerto o ve al hotel o donde estés, recoge tus cosas y regresa. Nosotros zarpamos hoy en la noche. Créeme que como un loco salí del barco, que había que irse en lancha primero porque anclaban en la mitad de la ría, ¿no? Logré llegar al sitio donde yo estaba, que era en pleno Guayaquil. Mi maleta no era más que un baúl viejo de madera. Y llevando libros, que hasta ahora me pregunto qué tontería, qué pensaría yo en esa época. Llego al puerto y cogí una lancha que me lleve al barco. En esa lancha iba una señora con un bebé que decía que iba también al mismo barco. Eso fue mi salvación. ¿Por qué? Porque en el trayecto hacia el barco, la lancha de las autoridades marítimas habían despachado ya al barco alemán y por ende, según la ley, no podían ingresar nadie más a ese barco. Capaz de que nos hicieron señas o nos informaron que de gana vas al barco porque ya está despachado. De todas maneras avancé. Yo sufría porque el capitán o el primer oficial se retuvo mi pasaporte. Y yo sufría más por eso, no por otra cosa, de que el barco se iba, mucho menos. Yo quería mi pasaporte de vuelta. Llegamos al barco. Efectivamente, la escalera esa lateral, muy estrecha, larga, había sido ya subida. Y la señora que iba en el barco era una mujer joven con un bebé. Y ella empezó a echar gritos y a gesticular hasta que apareció alguien arriba en la superficie del barco y ordenó que bajasen las escaleras. O bajaron las escaleras. Que resulta que aprovechando yo esa situación, cogí mi maleta de madera, mi caja de madera y arrastrándole me subí como pude yo las escaleras y después me enteré que la señora con el bebé, el padre era un marinero alemán que estaba en el barco y por eso bajaron las escaleras. Esa fue la razón de mi arribo, digámoslo así.